Cartas a un estudiante de Derecho del doctor Miguel Carbonell, carta 10, posgrados. En la carta anterior te contaba lo inabarcable que es el derecho y la consiguiente necesidad de que los abogados se vayan especializando en alguna materia. Ningún abogado puede intentar conocer con un cierto grado de profundidad todas las materias, de modo que tendrá que optar por enfocar sus energías en el sector del mundo jurídico que más le llame la atención, o en aquel que sienta que le ofrece mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional. Aunque la mayoría de planes de estudio de las facultades y escuelas de derecho permiten que los estudiantes vayan seleccionando opciones terminales que los llevan a enfocarse en determinadas ramas jurídicas, lo cierto es que la especialización verdadera se produce por medio de los posgrados. Si uno estudia una maestría o un doctorado, es probable que lo haga en una rama concreta, de tal forma que ese será el tiempo de su formación en que podrá desarrollar a fondo la especialización de la que hablamos. Pero los posgrados no son solamente el vehículo para poder lograr la siempre necesaria especialización, sino que se han ido convirtiendo con el tiempo en un complemento del todo necesario para la formación que se recibe en la licenciatura. Quizá hace unos años al estudiar un posgrado pudo haberse visto como un lujo o un divertimento. Hoy en día es un paso indispensable en la formación de cualquier abogado que quiera ser exitoso. Nos guste o no, lo cierto es que lo que cualquier profesor puede enseñar en las escasas horas de un semestre, que a veces es cuatrimestre en realidad, no abarca todo el contenido de la materia que imparte. Muchas veces da apenas tiempo de estudiar las cuestiones fundamentales, profundizando en algunas, pero sin poder ir más allá de una explicación relativamente somera en la mayor parte del temario. Como ya fue explicado en varias de las cartas anteriores, los estudiantes deben explorar distintas vías para suplir y complementar las explicaciones de sus profesores, buscando información por su parte y analizando con detalle los temas que sean de su interés. Pero ni siquiera ese empeño personal puede llegar a suplir la necesidad de cursar un buen posgrado, lo que idealmente debe comprender el recorrido por todos los peldaños de la oferta académica existente, hasta llegar al máximo grado académico que es el doctorado. Por lo tanto, la meta de cualquier estudiante de derecho que quiera destacar profesionalmente debe ser la de cursar estudios de posgrado. La oferta de tales estudios, tanto en México como en el extranjero, es muy amplia. Una vez que tomes la decisión del ámbito del derecho en el que te quieras especializar, debes buscar las opciones disponibles. La primera decisión que debes tomar es si quieres estudiar en tu propio país o si tienes la posibilidad económica y personal de salir a estudiar al extranjero. Yo te recomiendo, con base en la experiencia de muchos colegas y amigos, y desde luego considerando mi propia experiencia, que hagas el esfuerzo de salir a estudiar un posgrado en otro país. Te servirá no solamente para adquirir conocimientos distintos a los que podrías aspirar a tener en México, sino también para dotarte de una visión del mundo que no es posible adquirir ni siquiera cuando uno viaja a otros países en calidad de turista. Vivir en el extranjero es una experiencia humana y académica, desde luego, incomparable. El 17 de agosto de 1994 hice mi examen profesional, mediante el que obtuve el título de licenciado en Derecho. Fue una ceremonia muy emotiva. En el jurado estuvieron 3 destacados juristas, los cuales en algún momento de mi vida laboral fueron además mis jefes: José Luis Soberanes, Jaime Cárdenas y Genaro Góngora Pimentel. A los pocos meses de obtenido el título, en noviembre de 1994, viajé a Madrid para comenzar mis estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense. Fue toda una experiencia, no solamente por el doctorado y por el reto fenomenal de vivir por primera vez fuera de la casa de mis padres, sino también por todo lo que suponía adaptarse al modo de vida de otro país. Había estado muchas veces en Madrid, pero siempre por periodos muy cortos, como simple turista. A finales de 1993 había hecho una estancia de un mes en la ciudad, con el fin de obtener documentación para mi tesis de licenciatura. Fue entonces cuando conocí el lugar donde pasaría muchas horas durante los años en que hice el doctorado, el Centro de Estudios Constitucionales, situado en el edificio vecino al que ocupa el Senado español. En la biblioteca del Centro de Estudios Constitucionales fue donde obtuve la mayor parte del material necesario para redactar mi tesis doctoral. Además,
En el centro tuve el privilegio de cursar su renombrado diplomado de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política, por el que han pasado tantos estudiantes de América Latina. El diplomado duraba solamente un año, pero la intensidad del estudio que exigían los profesores lo hacía casi más difícil que el propio doctorado de la Universidad Complutense. Fue un esfuerzo muy provechoso, por los buenos profesores con los que tuve la oportunidad de tomar clase, por la sana competencia que establecimos con los demás compañeros del diplomado y por el reto que suponían los continuos trabajos que teníamos que entregar. El diplomado se acreditaba con la aprobación de los cursos y con la presentación de una tesina que en realidad equivalía a una tesis de maestría. Durante ese año abundaron las noches sin dormir, completamente dedicadas a leer y escribir. Cada vez que vuelvo a Madrid, procuro ir, aunque sea un rato, a la biblioteca del Centro de Estudios Constitucionales, que me sigue pareciendo un lugar entrañable. En Madrid tuve el honor de que el renombrado profesor Pedro de Vega, uno de los constitucionalistas más destacados de España, me dirigiera la tesis doctoral. Hice el examen de grado el 28 de enero de 1998 y entonces regresé a México para retomar mi vida profesional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al que sigo sirviendo con gran alegría y compromiso tantos años después. Debes estar advertido que estudiar un posgrado, si el programa y los profesores son buenos, no se parecen casi nada a estudiar una licenciatura. En los posgrados los profesores dan por hecho que sabes muchas cosas y que eres capaz de aprender por tu lado. Pero lo que marca grandes diferencias entre la licenciatura y el posgrado, sobre todo a nivel de doctorado, es el énfasis en la investigación. Durante la carrera no es muy frecuente que los profesores les pidan a los alumnos que redacten ensayos o hagan trabajos de investigación, pero en el doctorado ese es el pan de cada día. Además, normalmente un posgrado serio debe implicar la redacción de una tesis final, como requisito indispensable para obtener el grado respectivo. En la Universidad Complutense, al menos cuando yo fui alumno de su doctorado, había una regla no escrita según la cual una tesis de doctorado debía tener una extensión mínima de 500 páginas. Supongo que el lector podrá imaginar el gran esfuerzo de concentración y capacidad investigadora que requiere ese parámetro de páginas. De modo que si quieres hacer un posgrado que valga la pena, deberás desarrollar una considerable capacidad de investigación en materia jurídica. ¿Cómo se puede lograr y qué características debe tener una buena investigación? ¿Qué sugerencias o consejos pueden darse para lograr hacer una investigación jurídica de calidad? De eso se trata la siguiente carta. Y hasta aquí llega la carta número 10. Quédate en el canal Diego Futuro Abogado para en el siguiente video leer la carta número 11 titulada La investigación jurídica en el libro Cartas a un estudiante de Derecho del doctor Miguel Carbonell.